dejado su hogar, no solo en una mansión, sino en su propia dignidad recuperada. Solo firma, mamá. Es la boda de mis sueños, lloró mi hija Verónica, empujando los papeles del préstamo hacia mí con desesperación. Sin ti no puedo. Eso es lo que hace la familia. Sus lágrimas corrían por sus mejillas mientras me suplicaba que firmara esa maldita deuda de $200,000. Y yo, Rosa, una mujer de 66 años que había limpiado casas toda mi vida para darle todo a esa hija ingrata, firmé. Firmé porque creí en sus lágrimas, porque pensé que una madre siempre debe apoyar a sus hijos. 3 días después, Verónica y Diego desaparecieron con el dinero. Se fugaron riéndose de mí, dejándome con una deuda que jamás podría pagar. Pero había algo que mi querida hija nunca leyó en ese contrato. Una cláusula secreta que yo había escondido entre tantos papeles. Cuando el banco llamó a Diego días después, fue entonces cuando llegó el verdadero regalo de boda. Pero todo empezó hace un mes, en un domingo tranquilo. Estaba almorzando con mi hermana Sandra y su esposo Raúl cuando él mencionó casualmente que había visto una boda hermosa en el Parque Central. Era preciosa, rosa. La novia tenía un vestido color marfil bordado a mano, flores por todos lados. Se veía que los padres habían gastado una fortuna, pero valía la pena. Eso es amor verdadero, dijo Raúl, cortando su carne. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. El pedazo de pollo se me atoró en la garganta. Sandra me miró extrañada. ¿Rosa? ¿Estás bien?, preguntó mi hermana, pero yo ya no podía tragar. Las palabras de Raúl habían despertado algo terrible en mi pecho. Amor verdadero, repetí con amargura, y mi voz sonó como vidrio roto. ¿Sabes lo que es el amor verdadero, Sandra? El silencio se instaló en la mesa. Raúl dejó de masticar. Sandra puso su mano sobre la mía. Rosa, ¿qué pasa? Te ves muy pálida. No pude contenerme más. Todas las noches de insomnio, toda la angustia que había estado guardando durante semanas, salió de golpe como una cascada. Mi hija me robó, susurré, y las lágrimas empezaron a brotar. Mi propia hija me estafó $200,000 para una boda que nunca existió. Sandra se quedó boquiabierta. Raúl dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Cómo que te robó? ¿Verónica?, preguntó mi hermana, incrédula. Vino aquí hace 3 semanas, llorando como una niña. Me dijo que necesitaba que firmara un préstamo para su boda de ensueño. Que Diego y ella lo pagarían todo. Que era solo una garantía que pedía el banco. Mi voz se quebró al recordar esa tarde maldita. Verónica había llegado con esos ojos hinchados de llorar, con Diego detrás, asintiendo a todo lo que ella decía. Firmé porque soy una idiota, Sandra. Firmé porque pensé que una madre siempre debe ayudar a sus hijos. Y 3 días después, se fueron. Vaciaron la cuenta y desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Raúl se incorporó en su silla, alarmado. Así como lo oyes. No hubo boda, no hubo nada. Solo tomaron el dinero y se largaron. Ahora el banco me llama todos los días para cobrarme una deuda que no puedo pagar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Sandra se levantó y me abrazó, pero yo me sentía vacía, traicionada por la persona que más amaba en este mundo. Rosa, tienes que hacer algo. Eso es fraude. Puedes denunciarlos, dijo Raúl, pero yo negué con la cabeza. ¿A quién van a creer? ¿A una vieja limpiadora o a una joven universitaria con su esposo abogado? Además, yo firmé voluntariamente. Pero ella te mintió, te engañó. Sí, me engañó. Mi propia hija me vio la cara de estúpida y me robó el dinero de mi vejez. Ahora tendré que trabajar hasta el día que me muera para pagar esa deuda. El silencio volvió a instalarse. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina y mis sollozos contenidos. ¿Y no sabes dónde están?, preguntó Sandra suavemente. No tengo idea. Cambiaron de número, se fueron del apartamento. Es como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra. Pero lo que no les conté a Sandra y Raúl en ese momento era que yo había hecho algo más que simplemente firmar como garantía. Había incluido una pequeña cláusula que mi hija nunca se molestó en leer. Una cláusula que pronto sería mi venganza. Sandra y Raúl se fueron esa tarde con promesas de ayudarme, pero yo sabía que nadie podía solucionar el desastre que había creado mi propia hija.
Me quedé sola en mi pequeña casa, mirando los papeles del préstamo que habían quedado esparcidos sobre la mesa del comedor. Fue entonces cuando decidí leer cada línea, cada palabra de ese maldito contrato. Y fue ahí donde encontré mi pequeña venganza escondida entre tantos términos legales. Pero para entender cómo llegué a hacer eso, tengo que contarte quién es realmente mi hija Verónica. No la niña dulce que todos creen conocer, sino la manipuladora que yo crié sin darme cuenta. Verónica siempre fue diferente. Desde pequeña tenía esa habilidad para conseguir lo que quería con lágrimas y berrinches. Cuando tenía 8 años, quería una bicicleta rosa que costaba el sueldo de un mes. Lloró durante días hasta que yo, trabajando doble turno limpiando oficinas, se la compré. A los 15, era un vestido color violeta para la graduación. Todas mis amigas van a tener vestidos hermosos. Mamá, ¿quieres que sea la única pobre? Me partió el corazón verla así, y vendí mi anillo de matrimonio para comprárselo. En la universidad, siempre había algo. Libros caros, una computadora nueva, dinero para salir con sus amigos. Mamá, si no tengo estas cosas, no voy a poder estudiar bien. ¿Quieres que fracase? Y yo, como una idiota, siempre cedía. Cuando conoció a Diego hace 2 años, pensé que por fin tendría alguien que la cuidara, que ya no sería solo mi responsabilidad. Diego venía de una familia acomodada, había estudiado Derecho, tenía un buen trabajo. Parecía el yerno perfecto. Mamá, por fin encontré a alguien que me va a dar la vida que merezco, me dijo Verónica la primera vez que me lo presentó. Diego era educado, elegante, siempre me traía flores cuando venía a visitarme. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que me ponía nerviosa. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Verónica venía a visitarme solo cuando necesitaba algo. Dinero para una cena especial con Diego, para arreglar su auto, para un viaje romántico. Siempre con la misma historia. Es que Diego está acostumbrado a cierto nivel de vida, mamá. No puedo quedar mal. Yo trabajaba cada vez más horas, limpiando casas de día y oficinas de noche. Mis manos se llenaron de arrugas, mi espalda dolía constantemente, pero todo valía la pena si mi hija era feliz. O eso pensaba yo. El día que vino a pedirme que firmara el préstamo, llegó diferente. Más desesperada, más manipuladora. Era un martes por la tarde, yo acababa de llegar de limpiar la casa de la señora Ofelia, una señora mayor que siempre me trataba con respeto. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Verónica, entrando a mi casa sin siquiera saludarme. Diego venía detrás, cargando una carpeta llena de papeles. ¿Qué pasa, hija? Te ves muy alterada. Mamá, encontramos el lugar perfecto para la boda. Es un salón hermoso, con jardines, vista al lago. Pero necesitamos $200,000 para reservarlo y pagar todo. Mi corazón se detuvo. ¿$200,000? Verónica, eso es una fortuna. Yo no tengo ese dinero. Lo sé, mamá. Por eso necesito que me ayudes a conseguir un préstamo. Tú tienes la casa, tienes buen historial crediticio. El banco te va a prestar el dinero. Pero hija, yo no puedo pagar esa cantidad. Con mi pensión. No vas a pagar tú, gritó Verónica, y las lágrimas empezaron a brotar. Diego y yo lo vamos a pagar todo. Solo necesitamos que firmes como garantía. Es solo un papel, mamá. Diego se acercó y puso su mano en mi hombro. Señora Rosa, entiendo su preocupación, pero le aseguro que nosotros nos haremos cargo de todo. Yo tengo un buen trabajo. Verónica también. Podemos pagar las cuotas sin problema. Es que $200,000 es mucho dinero, Diego. Mamá, no quieres que tenga la boda de mis sueños. Verónica se abrazó a mí, llorando como una niña. Toda mi vida he esperado este momento. Todas mis amigas han tenido bodas hermosas. ¿Quieres que yo sea la única que no pueda? Era la misma manipulación de siempre, pero yo ya no tenía 8 años para darme cuenta. El amor de madre me cegaba. Hija, pero es que si algo pasa. No va a pasar nada. ¿Por qué siempre piensas lo peor? Verónica se alejó de mí, fingiendo estar ofendida. Yo pensé que mi madre me iba a apoyar en el día más importante de mi vida. Sí te apoyo, pero nada.
O me apoyas o no me apoyas. Eso es lo que hace la familia, mamá. Se apoyan sin condiciones. Diego intervino con su voz calmada. Señora Rosa, si le sirve de tranquilidad, puedo incluir una cláusula en el contrato donde yo también quede como responsable del préstamo. Así los dos estaremos obligados a pagarlo. Esas palabras fueron las que me dieron la idea. Si Diego estaba tan seguro de que podían pagar, no le importaría ser responsable solidario del préstamo. Pero yo haría algo más que eso. Está bien, dije finalmente. Pero quiero que un abogado revise todos los papeles antes de firmar. Mamá, yo soy abogado, protestó Diego. No necesitamos a nadie más. Prefiero que sea alguien independiente. Verónica volvió a llorar. ¿Ves? No confías en nosotros. Después de todo lo que hemos pasado juntas. No es eso, hija. Es solo que es mucho dinero y quiero estar segura. Mamá, si no firmamos mañana, perdemos la reservación del salón. Y la boda es en 2 meses. No tenemos tiempo para abogados. La presión era insoportable. Verónica lloraba, Diego me miraba con impaciencia, y yo me sentía acorralada en mi propia casa. Está bien, susurré. Firmemos. Pero esa noche, cuando ya se habían ido, tomé los papeles y los leí línea por línea. Y fue ahí donde añadí mi pequeña cláusula secreta. Una cláusula que mi hija nunca leyó porque estaba demasiado ocupada contando su dinero fácil. 3 días después, cuando el banco me llamó para decirme que habían vaciado la cuenta, supe que mi trampa había funcionado. Verónica y Diego habían mordido el anzuelo. El lunes siguiente al almuerzo con Sandra y Raúl, decidí que ya no podía seguir guardando este secreto. La vergüenza me estaba matando por dentro, pero más que eso, la rabia. La rabia de haber sido tan ingenua, tan estúpida, tan ciega ante la verdadera naturaleza de mi hija. Sandra había quedado tan preocupada que vino a visitarme temprano esa mañana. La encontré parada en mi puerta con una bolsa de pan dulce y esa expresión de hermana mayor que conocía desde niña. Rosa, no pude dormir pensando en lo que me contaste ayer. Vine para que me expliques todo con calma. La hice pasar y preparé café. Mis manos temblaban mientras servía las tazas. Sandra se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde Verónica me había manipulado para firmar ese préstamo maldito. Cuéntame desde el principio. ¿Cómo fue exactamente que Verónica te convenció? Y le conté todo. Le conté sobre las lágrimas de cocodrilo, sobre Diego con su cara de santo, sobre cómo me hicieron sentir como la madre más egoísta del mundo por dudar. Sandra escuchaba en silencio, pero yo podía ver cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación. Y dices que se fueron 3 días después de firmar. 3 días, Sandra. 3 días fue todo lo que necesitaron para vaciar la cuenta y desaparecer. El banco me llamó el viernes por la mañana diciendo que habían retirado todo el dinero y que no sabían dónde estaban. ¿Y la boda? ¿Cuál boda? No había ningún salón reservado, ninguna iglesia, nada. Todo fue una mentira para sacarme el dinero. Sandra se levantó de la silla, furiosa. Esa desgraciada. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su propia madre? Sandra, por favor, no grites. Los vecinos van a escuchar. Que escuchen. Que todo el mundo sepa qué clase de hija tienes. Mi hermana caminaba por la cocina como un león enjaulado. Rosa, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salgan con la suya. ¿Qué voy a hacer? Ya te dije, firmé voluntariamente. Ante la ley, soy responsable de esa deuda. Pero ella te mintió, te engañó. Eso es fraude. Demuéstralo. Es mi palabra contra la de ellos. Sandra se sentó otra vez, tomó mis manos entre las suyas. Rosa, escúchame. Verónica no puede hacer esto y salirse con la suya. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cómo qué? No sé, buscarlos, encontrar pruebas de que todo fue un engaño, ir a la policía. La policía no va a hacer nada. Yo firmé esos papeles, Sandra. Nadie me obligó. Pero te manipularon. Te mintieron. Sí, me mintieron. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, Sandra. Es darme cuenta de que mi hija me ve como una idiota a la que se puede engañar fácilmente.
Las lágrimas empezaron a brotar otra vez. Sandra me abrazó, pero yo me sentía vacía, traicionada hasta la médula. Durante 30 años crié a esa niña. Trabajé doble turno, me rompí la espalda, vendí todo lo que tenía para darle lo que quería. Y así me paga. Rosa, no todos los hijos son malagradecidos como Verónica. ¿No? Entonces, ¿por qué me siento como la mujer más estúpida del mundo? Sandra se quedó callada por un momento, luego me miró con determinación. Porque eres una buena madre, Rosa. Porque confiaste en tu hija como cualquier madre habría hecho. Pero ahora ya sabes quién es realmente. Sí, ya lo sé. Es una mentirosa, una manipuladora, una ladrona. Mi propia hija es una ladrona. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué puedo hacer? Trabajar hasta morirme para pagar su deuda. No. Sandra golpeó la mesa con el puño. No vas a hacer eso. Vamos a encontrar la manera de que paguen por lo que hicieron. ¿Cómo, Sandra? ¿Cómo vamos a encontrar a dos personas que no quieren ser encontradas? Primero, vamos a ver si realmente no hay rastro de ellos. Después, vamos a buscar pruebas de que todo fue un engaño. Y si no funciona, vamos a hacer que toda la familia sepa qué clase de persona es Verónica. La idea de exponer a mi hija públicamente me daba terror, pero también una extraña satisfacción. Toda la vida había protegido su reputación, había mentido para cubrirla cuando hacía travesuras, había pagado sus deudas en silencio. No sé, Sandra. Es mi hija. Y tú eres su madre. Eso no le da derecho a robarte. Pero si la exponemos, toda la familia va a saber. Que sepan todos qué clase de persona es. Sandra tenía razón. Pero yo todavía tenía miedo. Miedo de que me juzgaran por ser una madre tan ingenua, miedo de que dijeran que me lo merecía por haber criado mal a mi hija. ¿Y si dicen que es mi culpa? ¿Que la malcrié? Rosa, escúchame bien. Tú no criaste a una ladrona. Tú criaste a una hija con amor, tal vez con demasiado amor. Pero las decisiones que toma ahora son suyas, no tuyas. ¿Tú crees? Estoy segura. ¿Y sabes qué más creo? Que Verónica conoce a su madre. Sabe que eres demasiado orgullosa para contarle a la familia lo que pasó. Cuenta con tu silencio para salirse con la suya. Esas palabras me calaron hondo. Tenía razón. Verónica sabía que yo preferiría morirme antes que admitir públicamente que mi hija me había robado. Entonces, ¿qué propones? Vamos a empezar por la familia. El sábado es el cumpleaños de tu prima Ofelia. Va a estar toda la familia ahí. ¿Quieres que le cuente a toda la familia lo que pasó? No. Rosa. Quiero que te desahogues. Que dejes de cargar con esto sola. Y quiero que Verónica sepa que no vas a protegerla más. La idea me aterrorizaba, pero también me liberaba. Había estado cargando con esta vergüenza durante semanas, sintiéndome como una fracasada, como una madre que había fallado. ¿Y si no me creen? Te van a creer, Rosa, porque te conocen. Saben que no eres una mentirosa. ¿Y si dicen que debería haber sido más cuidadosa? Que lo digan. Pero también van a saber qué clase de persona es Verónica. Y la próxima vez que alguien tenga que lidiar con ella, va a estar advertido. Sandra tenía razón. Era hora de dejar de proteger a mi hija y empezar a protegerme a mí misma. Está bien, dije finalmente. Voy a contárselo a la familia. ¿En serio? Sí, en el cumpleaños de Ofelia. Voy a contarles todo. Sandra me abrazó fuerte. Me alegra escuchar eso, Rosa. Ya era hora de que dejaras de ser la víctima silenciosa. Pero tengo miedo. Yo voy a estar ahí contigo. No vas a enfrentar esto sola. Por primera vez en semanas, me sentí menos sola. Tenía a mi hermana de mi lado, y eso me daba fuerzas para lo que venía. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Sandra? ¿Qué? Que durante 30 años pensé que había criado a una buena hija. Y resulta que crié a una extraña que me ve como su enemiga. No criaste a una extraña, Rosa. Criaste a una hija que tomó malas decisiones. Pero eso no te hace una mala madre. ¿Tú crees? Estoy segura.
¿Y sabes qué más creo? Que cuando Verónica se dé cuenta de lo que perdió, va a ser demasiado tarde. No sabía si Sandra tenía razón, pero sus palabras me consolaron. El sábado le contaría a la familia lo que había pasado. Era hora de dejar de avergonzarme y empezar a responsabilizar a mi hija por sus actos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. La fiesta de cumpleaños de mi prima Ofelia estaba programada para las 3 de la tarde en su casa, y toda la familia estaría ahí. Mis tíos, mis primos, sus hijos, todos reunidos para celebrar los 70 años de Ofelia. Me desperté esa mañana con el estómago revuelto. No había dormido bien en toda la semana, ensayando mentalmente lo que iba a decir, imaginando sus reacciones. Sandra me había llamado todas las noches para darme valor, pero ahora que había llegado el momento, quería esconderme debajo de las sábanas y no salir nunca. «Vas a hacerlo, Rosa», me dije frente al espejo mientras me peinaba. «Ya es hora de que sepan la verdad». Me puse mi vestido color verde, el mismo que había usado en la graduación de Verónica. ¡Qué ironía! Ese día había estado tan orgullosa de mi hija, tan feliz de ver cómo toda la familia la felicitaba por haberse recibido de administradora. Ahora ese mismo vestido me iba a acompañar para desenmascarar a esa misma hija. Sandra vino a buscarme a las 2:30. La vi llegar por la ventana, caminando decidida por el sendero de mi casa. Ella también estaba nerviosa, lo podía ver en la forma como se acomodaba el cabello. ¿Lista?, me preguntó cuando abrí la puerta. No, respondí honestamente. Pero vamos. El viaje hasta la casa de Ofelia se me hizo eterno. Sandra manejaba en silencio, pero cada tanto me miraba por el espejo retrovisor con una sonrisa de aliento. Cuando llegamos, ya había varios autos estacionados afuera. La familia había llegado temprano, como siempre. «Rosa, antes de entrar, ¿estás segura de que quieres hacer esto?». Sandra apagó el motor y me miró directamente. «Porque una vez que digas lo que tienes que decir, no hay vuelta atrás». «Lo sé, pero estoy cansada de cargar con esto sola. Estoy cansada de proteger a alguien que no se lo merece». «Está bien. Entonces entremos». La casa de Ofelia estaba llena de voces y risas. El aroma de empanadas y asado llenaba el aire. Vi a mis tíos Emiliano y Adrián hablando de fútbol en el patio, a mis primas organizando la mesa del postre, a los niños corriendo por el jardín. Una escena familiar normal, sin saber que en unos minutos yo iba a romper esa tranquilidad. «Rosa. Sandra». Ofelia se acercó a recibirnos con los brazos abiertos. «Qué bueno que vinieron». Estaba preguntándome dónde estaba mi prima favorita. «Feliz cumpleaños, Ofelia», le dije, abrazándola fuerte. 70 años y sigues igual de hermosa. «Ay, Rosa, siempre tan mentirosa», se rió Ofelia. «Pero me gusta escucharlo». «¿Y Verónica? No vino». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. No pudo venir. «Qué lástima. Hacía tiempo que no la veía. ¿Cómo está? ¿Ya se casó con ese muchacho tan guapo?». Sandra me apretó el brazo suavemente. Era el momento perfecto para empezar. «Ofelia, de eso justamente quería hablar contigo. Y con toda la familia». «¿Pasó algo malo?». Ofelia me miró preocupada. «Podríamos decir que sí». «Ay, Rosa, me estás asustando. ¿Qué pasó?». No pude contestar. Las palabras se me atoraron en la garganta. Sandra intervino. «Ofelia, ¿podrías juntar a la familia? Rosa tiene algo importante que contarles». «¿Estás enferma?». Ofelia me tomó de las manos, alarmada. No estoy enferma. Pero necesito que todos sepan lo que pasó». Ofelia fue llamando a toda la familia. Uno por uno se fueron acercando al comedor. Mis tíos Emiliano y Adrián, mis primas Juana y Sandra, sus hijos, sus nietos. Todos me miraban con curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa, Rosa?», preguntó mi tío Emiliano. «Te ves muy pálida». Me quedé parada en el centro del comedor, rodeada de todas las personas que había conocido desde niña. Gente que me había visto crecer, que había celebrado conmigo cuando nació Verónica, que había estado en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de nuestras vidas. «Familia», empecé, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba.
Los reuní porque necesito contarles algo sobre Verónica. ¿Le pasó algo a Verónica?, preguntó mi prima Juana, alarmada. No le pasó nada. Ella hizo algo. Algo terrible. El silencio se instaló en el comedor. Todos me miraban expectantes. Hace un mes, Verónica vino a mi casa llorando. Me dijo que necesitaba que firmara un préstamo de $200,000 para su boda. «¿200,000?» exclamó mi tío Adrián. «Eso es una fortuna». Sí, una fortuna que yo no tenía. Pero ella me convenció. Me dijo que era solo una garantía, que Diego y ella lo iban a pagar todo. ¿Y firmaste?, preguntó Ofelia. Firmé. Firmé porque creí en las lágrimas de mi hija. Porque pensé que una madre siempre debe apoyar a sus hijos. ¿Y qué pasó?, preguntó Juana. 3 días después, Verónica y Diego desaparecieron con el dinero. Vaciaron la cuenta y se fueron. No hubo boda, no hubo nada. Solo se llevaron $200,000 que ahora yo tengo que pagar. El silencio era ensordecedor. Vi cómo las expresiones cambiaban de sorpresa a horror, de incredulidad a indignación. ¿Cómo que desaparecieron?, preguntó Emiliano. Así como lo escuchan. Se fueron sin dejar rastro. Cambiaron de número, se mudaron del apartamento. Es como si se hubieran esfumado. Esa desgraciada, explotó Juana. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su propia madre? Juana, por favor, murmuré. No, Rosa. No la defiendas. Lo que hizo Verónica es imperdonable. Juana tiene razón, dijo Adrián. Eso es robo, lisa y llanamente. Pero yo firmé voluntariamente, protesté. Bajo engaño, gritó Sandra. Te mintieron, te manipularon. ¿Y la policía qué dice?, preguntó Ofelia. No he ido a la policía. ¿Por qué no?, preguntó Emiliano. ¿Por qué? Porque es mi hija. Y tú eres su madre, gritó Juana. Eso no le da derecho a robarte. Las voces se fueron alzando. Todos hablaban al mismo tiempo, indignados, furiosos con Verónica. Yo me quedé parada en el centro, sintiendo como el peso que había cargado durante semanas finalmente se distribuía entre toda la familia. Rosa, dijo Ofelia, acercándose a mí. ¿Por qué no nos contaste esto antes? Porque me daba vergüenza. Porque pensé que iban a decir que era mi culpa, que había criado mal a mi hija. Nunca, exclamó Juana. Tú eres la mejor madre que conozco. Le diste todo a esa niña. Tal vez ese fue el problema, murmuré. Tal vez le di demasiado. No, dijo Adrián firmemente. El problema no es que le hayas dado mucho amor. El problema es que ella decidió aprovecharse de ese amor. Adrián tiene razón, agregó Emiliano. Tú no tienes la culpa de las decisiones que toma Verónica. Por primera vez en semanas, me sentí comprendida, apoyada. La familia estaba de mi lado, no me juzgaban, no me culpaban. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Ofelia. No sé. Trabajar hasta morirme para pagar la deuda, supongo. De ninguna manera, gritó Juana. Vamos a encontrar a esa desgraciada y la vamos a hacer pagar. ¿Cómo? No sabemos dónde está. Rosa, dijo Adrián, poniéndose serio. Tú tienes una copia del contrato que firmaste. Sí, ¿por qué? Porque quiero revisarlo. Si hay alguna irregularidad, alguna cláusula abusiva, podemos pelear. Ya lo revisé, Adrián. Todo está en orden. Déjame verlo de todas formas. A veces hay cosas que uno no nota. La esperanza empezó a nacer en mi pecho. Tal vez había una salida, tal vez no estaba tan perdida como pensaba. Está bien, cuando volvamos a casa te lo muestro. Y mientras tanto, dijo Juana, vamos a empezar a buscar a Verónica. Tiene que estar en algún lado. ¿Cómo? Redes sociales, amigos, conocidos. Alguien tiene que saber dónde está. Yo me ofrezco a ayudar, dijo Sandra. Y yo también, agregó Ofelia. De repente, toda la familia estaba ofreciéndose a ayudar. No estaba sola. Tenía un ejército de personas dispuestas a pelear conmigo. Gracias, susurré, con lágrimas en los ojos. No saben lo que significa para mí tenerlos de mi lado.
Somos familia, Rosa, dijo Emiliano. Y la familia se protege. Sí, agregó Juana. Y Verónica va a aprender que no se puede aprovechar de nosotros. Por primera vez en semanas, sentí que había esperanza. No sabía cómo, pero íbamos a encontrar la manera de hacer justicia. Esa tarde, después de la fiesta de Ofelia, mi prima Juana se ofreció a acompañarme a casa. Durante toda la reunión familiar, ella había sido la más indignada, la más dispuesta a pelear. Cuando todos se fueron despidiendo con promesas de ayuda, Juana se quedó hasta el final. Rosa, quiero ver tu casa, me dijo mientras caminábamos hacia el auto de Sandra. Quiero entender exactamente en qué situación te dejó esa hija tuya. ¿Para qué, Juana? Ya sabes lo que pasó. No, no lo sé todo. Quiero ver con mis propios ojos cómo estás viviendo, qué tienes, qué no tienes, para poder ayudarte mejor. Sandra asintió. Rosa, Juana tiene razón. Si vamos a pelear esto juntas, necesitamos saber toda la verdad. El viaje de regreso a mi casa fue silencioso. Juana iba en el asiento de atrás, mirando por la ventana los barrios que pasábamos. Cuando llegamos a mi colonia, vi cómo su expresión cambiaba. Las casas pequeñas, las calles sin pavimentar, los jardines descuidados. Era muy diferente al barrio donde vivía ella. ¿Esta es tu casa?, preguntó Juana cuando Sandra se estacionó frente a mi puerta. Sí, aquí he vivido los últimos 20 años. Juana bajó del auto y miró mi casa de arriba abajo. Era pequeña, de 2 habitaciones, con pintura descascarada y un techo que goteaba cuando llovía mucho. Nada comparado con la casa de Juana, que era grande y moderna. Rosa, dijo Juana suavemente, nunca me había dado cuenta de que vivías tan sencillamente. ¿Sencillamente? Se llama pobreza, Juana. Soy pobre. Siempre lo he sido. Pero en las reuniones familiares siempre te veías bien, siempre traías regalos para todos. Porque me partía el lomo trabajando para poder hacerlo. Porque no quería que la familia supiera que apenas me alcanzaba para comer. Abrí la puerta y las hice pasar. La casa se veía más pequeña con visitas. La sala tenía un sofá viejo que había comprado de segunda mano, una televisión que tenía más de 10 años, y las paredes necesitaban pintura urgentemente. Siéntense, voy a preparar café, dije, pero Juana me detuvo. No. Rosa. Muéstrame todo. Quiero ver cómo vives realmente. ¿Para qué? Porque necesito entender el nivel de sacrificio que hiciste por Verónica. Necesito ver qué tanto te costó darle todo lo que le diste. Sandra asintió. Rosa, enséñanos la casa. Ya no tienes que esconder nada. Suspiré y las llevé primero a la cocina. Era pequeña, con electrodomésticos viejos y una mesa para 2 personas. El refrigerador hacía un ruido extraño que ya me había acostumbrado a ignorar. Aquí fue donde Verónica me convenció de firmar el préstamo, les dije, señalando la mesa. Se sentó justo ahí, llorando como una niña. Juana pasó su mano por la mesa, como si pudiera sentir el engaño que había ocurrido ahí. ¿Y tu habitación? Las llevé por el pasillo corto hacia mi cuarto. Era apenas suficiente para una cama matrimonial y un armario pequeño. Las sábanas estaban desgastadas, la colcha tenía algunos agujeros que había remendado yo misma. Rosa, murmuró Juana, ¿hace cuánto que no compras algo nuevo para ti? No sé, años. Todo mi dinero se iba en Verónica. Sus estudios, su ropa, sus caprichos. Y esta era su habitación. Sandra abrió la puerta del cuarto de al lado. La habitación de Verónica estaba exactamente como ella la había dejado. Cama grande, armario lleno de ropa cara, tocador con maquillajes de marca, computadora nueva sobre el escritorio. El contraste con mi cuarto era doloroso. Mira nada más, dijo Juana, entrando al cuarto. Tu hija vivía como princesa mientras tú dormías en una cama que se está cayendo a pedazos. Es que ella estudiaba, necesitaba estar cómoda para concentrarse. Rosa, por favor, explotó Juana. Deja de justificarla. Mira este cuarto y después mira el tuyo. Esto no es normal. Sandra abrió el armario de Verónica. Estaba lleno de vestidos caros, zapatos de marca, carteras que costaban más que mi sueldo de un mes. ¿Cuánto crees que vale toda esta ropa?, le preguntó Sandra a Juana.
Miles de dólares. Fácilmente miles de dólares. Todo pagado por mí, susurré. Cada vestido, cada zapato, cada cartera. Yo trabajé doble turno para comprarle todo esto. Juana se sentó en la cama de Verónica, mirando alrededor con una expresión de incredulidad. Rosa, ¿tú te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta del nivel de sacrificio que tuviste? Era mi hija, Juana. ¿Qué iba a hacer? Dejarla sin nada. Había un punto medio. Podías darle lo necesario sin privarte de todo. Pero ella me decía que todas sus amigas tenían cosas bonitas, que no quería ser la pobre del grupo. Y tú le creíste. Te manipuló para que fueras tú la pobre mientras ella vivía como rica. Sandra siguió revisando el cuarto. Abrió los cajones del escritorio, encontró estados de cuenta bancarios, recibos de compras, facturas de tarjetas de crédito. Rosa, ven a ver esto, me llamó Sandra, con un papel en la mano. ¿Qué es? Es un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Verónica. Mira las fechas. Tomé el papel y lo leí. Era de hace 3 meses, y mostraba compras por más de $5,000. Restaurantes caros, tiendas de lujo, hoteles. No entiendo. Rosa, dijo Sandra suavemente. Esto es de cuando Verónica todavía vivía aquí. 3 meses antes de pedirte el préstamo, ella ya estaba gastando dinero que no tenía. ¿Cómo es posible? Juana se acercó y revisó el papel. Rosa, tu hija ya estaba planeando esto desde hace tiempo. Ya estaba gastando dinero que pensaba conseguir de ti. Estás diciendo que todo fue premeditado. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Sandra siguió revisando los papeles. Encontró más estados de cuenta, más recibos, más evidencia de que Verónica había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante meses. Mira esto, dijo Sandra, mostrándome otro papel. Es un presupuesto de boda. Pero mira la fecha. El papel estaba fechado 6 meses atrás. Un presupuesto detallado para una boda de $200,000, con cada gasto especificado. 6 meses, murmuré. Hace 6 meses que estaba planeando pedirme este dinero. Y mira esto, Juana había encontrado algo más. Es una conversación impresa de WhatsApp entre Verónica y alguien llamado María. Leí la conversación con horror. Verónica le contaba a su amiga cómo iba a convencer a su vieja ingenua de firmar un préstamo para su boda. Se reía de lo fácil que era manipularme, de lo estúpida que era por creer en sus lágrimas. No puede ser, susurré. Sí puede ser, Rosa, dijo Juana firmemente. Tu hija no solo te robó. Se burló de ti con sus amigos mientras planeaba robarte. Las lágrimas empezaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque eres una buena madre, dijo Sandra. Porque confiaste en tu hija como cualquier madre haría. No, dije, limpiándome las lágrimas. Porque fui una idiota. Una idiota que crió a una manipuladora. Juana me tomó de los hombros. Rosa, escúchame. Ya no más. Ya no vas a ser la víctima silenciosa. Con toda esta evidencia, podemos probar que fue fraude. ¿Cómo? Estos papeles demuestran que todo fue premeditado. Demuestran que ella ya estaba gastando dinero que no tenía, contando con que tú ibas a firmar el préstamo. Sandra asintió. Rosa, esto cambia todo. Ya no es solo tu palabra contra la de ella. Tenemos pruebas. ¿Y qué vamos a hacer con estas pruebas? Primero, vamos a hacer copias de todo, dijo Juana. Después, vamos a buscar un abogado que nos ayude a pelear esto. No tengo dinero para un abogado. Yo sí, dijo Juana firmemente. Y si es necesario, toda la familia va a poner dinero para ayudarte. No puedo pedirles eso. No nos lo estás pidiendo. Te lo estamos ofreciendo. Por primera vez desde que había firmado ese maldito préstamo, sentí que había esperanza real. Tenía pruebas, tenía familia que me apoyaba, y tenía la determinación de pelear. Está bien, dije finalmente. Vamos a pelear. ¿En serio?, preguntó Sandra. Sí. Verónica va a pagar por lo que me hizo. De una manera o de otra, va a pagar.
Juana me abrazó fuerte. Así me gusta, Rosa. Ya era hora de que sacaras las uñas. Sí, dije, sintiendo como la rabia me daba fuerzas. Ya era hora. Esa noche, mientras Juana y Sandra hacían copias de todos los papeles que habíamos encontrado, yo me quedé parada en el cuarto de Verónica, mirando toda la evidencia de su traición. Ya no era mi niña inocente. Era una estafadora que había planeado robarme durante meses. Y yo iba a asegurarme de que pagara por ello. Al día siguiente, Juana cumplió su promesa. Llegó a mi casa temprano con una carpeta llena de copias de todos los documentos que habíamos encontrado en el cuarto de Verónica. También traía el nombre y dirección de un abogado que, según ella, era el mejor para casos de fraude familiar. Su nombre es Adrián Morales, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. Es primo de mi vecina. Ella me contó que él ayudó a una señora que estaba en una situación parecida a la tuya. ¿Parecida cómo? Su hijo le había sacado dinero fingiendo una emergencia médica. Adrián logró recuperar casi todo el dinero y mandó al hijo a la cárcel. La idea de que Verónica pudiera ir a la cárcel me daba escalofríos, pero también una extraña satisfacción. Durante 30 años había protegido a mi hija de las consecuencias de sus actos. Tal vez ya era hora de que aprendiera. ¿Y cuánto cobra? Eso vamos a preguntarle. Pero Rosa, aunque cobre caro, vale la pena. Con todo lo que encontramos ayer, tienes un caso muy fuerte. Fuimos a la oficina del abogado esa misma tarde. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, muy diferente a los lugares donde yo normalmente tenía que ir. Adrián Morales resultó ser un hombre de unos 40 años, serio pero amable, que nos recibió en una oficina llena de libros de leyes. Señora Rosa, me dijo después de que le conté toda la historia, lo que le hizo su hija constituye fraude agravado por el vínculo familiar. Con las pruebas que me está mostrando, podemos proceder por vía penal. ¿Qué significa eso? Significa que su hija podría ir a la cárcel. Y su esposo también, como cómplice. El corazón se me aceleró. ¿A la cárcel? Sí. Estafar a un familiar por esa cantidad de dinero es un delito grave. Podrían recibir entre 5 y 10 años de prisión. Juana me apretó la mano. Rosa, es lo que se merecen. Pero también, continuó el abogado, podemos intentar primero una vía civil. Demandarlos por daños y perjuicios, embargar sus bienes, obligarlos a devolver el dinero. ¿Qué es mejor? Depende de lo que usted quiera lograr. Si quiere recuperar su dinero, la vía civil es más rápida. Si quiere que paguen por lo que hicieron, la vía penal es más efectiva. Y no se puede hacer las dos cosas. Sí, se puede. Pero hay que empezar por una. Pensé en todas las noches que había llorado, en todas las humillaciones que había sufrido, en todos los años que había trabajado para darle todo a Verónica. Quiero las dos cosas, dije finalmente. Quiero mi dinero de vuelta y quiero que paguen por lo que me hicieron. Perfecto. Entonces empezaremos por la vía civil para recuperar el dinero, y después procederemos penalmente. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Adrián se recostó en su silla. Normalmente cobraría $10,000 por un caso como este. Pero Juana me contó su situación. Estoy dispuesto a trabajar por un porcentaje de lo que recuperemos. Si no recuperamos nada, no me paga nada. No podía creer lo que estaba escuchando. En serio. En serio. Casos como el suyo me indignan. Los hijos que se aprovechan de sus padres son lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué necesita de mí? Primero, una declaración detallada de todo lo que pasó. Segundo, necesito el contrato original del préstamo. Y tercero, necesito que me ayude a localizar a su hija y su yerno. No sé dónde están. Yo sí sé cómo encontrarlos. Tengo un investigador privado que se especializa en casos como estos. Juana y yo nos miramos. Todo estaba sucediendo muy rápido, pero por primera vez en semanas, me sentía esperanzada. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Para encontrarlos, 1 semana máximo. Para empezar el proceso legal, otra semana. Para ver resultados, depende de que también hayan escondido el dinero. Salimos de la oficina del abogado con una cita para el día siguiente y una lista de documentos que necesitaba conseguir. Juana estaba eufórica,
Yo estaba nerviosa pero decidida. Rosa, esto va a funcionar, me dijo Juana mientras caminábamos hacia el auto. Ese abogado sabe lo que hace. Espero que tengas razón. La tengo. ¿Y sabes qué más? Cuando Verónica se entere de que la estás demandando, se va a dar cuenta de que ya no eres la madre ingenua que puede manipular. Esa noche, mientras organizaba todos los papeles que el abogado me había pedido, encontré algo que se me había pasado por alto. En el contrato del préstamo, escondida entre tantas cláusulas legales, estaba la pequeña trampa que yo había incluido sin que Verónica se diera cuenta. La cláusula 47, en letra pequeña, establecía que en caso de que el préstamo no fuera utilizado para el propósito declarado, la boda, el codeudor, Diego, se hacía automáticamente responsable de la totalidad de la deuda, más intereses y penalidades. Como no había habido boda, Diego era legalmente responsable de pagar los $200,000. Y como él había firmado esa cláusula sin leerla, no tenía escape legal. Sonreí por primera vez en semanas. Mi hija había subestimado a su vieja ingenua. Había creído que yo era demasiado estúpida para protegerme, pero me había equivocado. Durante todas esas noches limpiando oficinas, había escuchado a los abogados hablar de contratos. Había aprendido más de lo que Verónica imaginaba. Al día siguiente, le mostré la cláusula al abogado Adrián. Él la leyó 3 veces antes de sonreír. Señora Rosa, esto es brillante. Con esta cláusula, no necesitamos probar fraude. Diego es legalmente responsable de la deuda desde el momento en que no se realizó la boda. Eso significa que podemos obligarlo a pagar. Exactamente. Y si no puede pagar, podemos embargar todo lo que tenga. Casa, auto, cuentas bancarias, todo. ¿Y Verónica? Verónica es más complicada porque técnicamente no firmó nada. Pero con las pruebas que tenemos de que todo fue premeditado, podemos incluirla como cómplice. Juana, que había venido conmigo a esa segunda cita, no podía parar de sonreír. Rosa, eres un genio. ¿Cómo se te ocurrió incluir esa cláusula? Años de escuchar a abogados hablar mientras limpiaba sus oficinas. Aprendí que siempre hay que protegerse. Y Verónica nunca la leyó. Verónica nunca lee nada. Siempre confiaba en que yo era demasiado tonta para engañarla. Adrián se recostó en su silla, impresionado. Señora Rosa, con esta cláusula su caso es prácticamente ganado. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Qué? ¿Está preparada para las consecuencias? Cuando empecemos a perseguir a Diego legalmente, él va a culpar a Verónica. Su hija va a saber que usted la traicionó igual que ella la traicionó a usted. ¿Y qué pasará entonces? Probablemente va a intentar contactarla. Va a venir llorando, pidiendo perdón, suplicando que detenga el proceso legal. La idea de ver a Verónica otra vez me daba miedo, pero también satisfacción. ¿Y qué debería hacer si eso pasa? Depende de usted. Pero le aconsejo que no se deje manipular otra vez. Su hija solo va a arrepentirse porque la atraparon, no porque realmente sienta remordimiento. ¿Usted cree? Estoy seguro. La gente que es capaz de planear una estafa durante meses no cambia de la noche a la mañana. Tenía razón. Verónica había tenido meses para arrepentirse, meses para cambiar de opinión, meses para decirme la verdad. Pero no lo había hecho. Solo había seguido adelante con su plan de robarme. Está bien, dije finalmente. Quiero que empiecen el proceso legal inmediatamente. ¿Está segura? Completamente segura. Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Adrián asintió y empezó a redactar los documentos. Mientras lo hacía, yo me quedé pensando en cómo habían cambiado las cosas. Hace un mes, yo era una víctima silenciosa que se culpaba a sí misma. Ahora era una mujer decidida a pelear por justicia. Verónica había subestimado a su madre. Y pronto se iba a dar cuenta de su error. Una semana después, el investigador privado que trabajaba con Adrián encontró a Verónica y Diego. Estaban viviendo en un hotel de lujo en Cancún, gastando mi dinero como si fuera suyo. Las fotos que me mostró el investigador me partieron el corazón y me llenaron de rabia al mismo tiempo. Ahí estaba mi hija, bronceándose en la playa con un bikini que probablemente costaba más que mi renta mensual. Diego estaba a su lado,
tomando tragos caros y riéndose como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Mientras yo me desvelaba preocupándome por la deuda, ellos estaban de vacaciones eternas con mi dinero. ¿Cuánto han gastado?, le pregunté a Adrián cuando me mostró los reportes del investigador. Hasta ahora, aproximadamente $50,000 en el hotel, restaurantes, compras y entretenimiento. $50,000 en una semana. Sí. A este ritmo, van a acabar con todo el dinero en menos de un mes. ¿Y qué podemos hacer? Ya presenté la demanda. Mañana van a recibir la citación judicial que los obliga a regresar al país para enfrentar los cargos. ¿Y si no regresan? Entonces se convierten en fugitivos de la justicia. Pero van a regresar, créeme. Diego es abogado, sabe que huir solo empeora las cosas. Juana, que había venido conmigo a esa reunión, estaba furiosa. Mira nada más. Gastándose tu dinero en lujos mientras tú tienes que trabajar doble turno para pagar sus deudas. Ya no más, dije con determinación. Se acabó el tiempo de que se aprovechen de mí. Adrián sonrió. Me gusta esa actitud, señora Rosa. La va a necesitar para lo que viene. ¿Qué viene? Cuando Verónica reciba la citación, va a intentar contactarla. Va a venir con lágrimas, promesas, súplicas. Va a usar todas las armas emocionales que ha usado toda su vida. ¿Y qué debo hacer? Mantenerse firme. Recordar que si realmente se arrepintiera, habría regresado el dinero sin necesidad de un proceso legal. Tenía razón. Si Verónica realmente fuera la hija amorosa que pretendía ser, jamás habría huido con mi dinero en primer lugar. 3 días después, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un número que no reconocía, pero algo me decía que sabía quién era. Mamá. La voz de Verónica sonaba desesperada, asustada. Verónica. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Hubo un malentendido terrible. ¿Un malentendido? ¿Así le llamas a robarme $200,000? No te robé. Iba a devolverte todo. ¿Cuándo? Después de gastarte todo mi dinero en Cancún. Se hizo un silencio. Verónica no esperaba que yo supiera dónde estaba. Mamá, puedo explicártelo todo. Podemos vernos. ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a mentir? No son mentiras. Hubo complicaciones con la boda, por eso tuvimos que posponerla. Pero íbamos a devolverte el dinero. Verónica, encontré tus conversaciones con María. Sé que esto lo planeaste durante meses. Sé que te burlaste de mí con tus amigos. Otro silencio más largo. Mamá, por favor. Soy tu hija. Una hija no le hace esto a su madre. Estás exagerando. Es solo dinero. Solo dinero. Es el dinero de mi vejez, Verónica. Es todo lo que tengo. Pero podemos solucionarlo. Cancela la demanda y hablemos como familia. No hay nada que hablar. Ya tomé mi decisión. Mamá, si no cancelas esto, Diego va a ir a la cárcel. Eso es lo que quieres. Lo que quiero es mi dinero de vuelta. Te lo vamos a devolver. Solo dame tiempo. Tuviste tiempo, Verónica. Tuviste semanas para regresar y devolver el dinero. En lugar de eso, te fuiste de vacaciones. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Contraté un investigador privado. ¿Qué? Mamá, me estás espiando. Te estoy persiguiendo legalmente, que es diferente. Escuché a Diego hablando de fondo, sonaba alterado. Mamá, Diego dice que la cláusula que incluiste en el contrato es ilegal, que nos tendiste una trampa. La cláusula es perfectamente legal. Y no fue una trampa, fue protección. Pero nos engañaste. ¿Yo los engañé? Ustedes me engañaron a mí. Es diferente. No, Verónica, es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo sí sabía lo que estaba haciendo. Mamá, por favor, regresemos a casa y arreglemos esto como familia. ¿Ahora quieres regresar? ¿Ahora que te atraparon? No es eso. Entonces, ¿qué es? Verónica, explícame por qué te fuiste sin decirme nada.
Explícame por qué cambiaste tu número. Explícame por qué no has contestado mis llamadas durante semanas. Es que pensaste que era lo suficientemente estúpida para no hacer nada. Pensaste que me iba a quedar callada, llorando en mi casa, mientras ustedes se gastaban mi dinero. No es verdad. Sí es verdad, Verónica. Y te equivocaste. Tu madre resultó ser más inteligente de lo que pensabas. Mamá, si no paras esto, nuestra relación va a quedar destruida para siempre. Nuestra relación ya está destruida, Verónica. Tú la destruiste cuando decidiste robarme. No te robé. Entonces, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está la boda que supuestamente iban a hacer? Hubo complicaciones. La única complicación fue que nunca tuvieron intención de hacer ninguna boda. Diego tomó el teléfono. Señora Rosa, soy Diego. Podemos arreglar esto civilizadamente. Ya lo estoy arreglando civilizadamente, a través de los tribunales. Pero no es necesario llegar a eso. Podemos negociar. ¿Negociar qué? Ustedes me robaron, no hay nada que negociar. No le robamos nada. Hubo un malentendido sobre las fechas de la boda. Diego, soy vieja, no soy estúpida. Sé perfectamente lo que hicieron. Señora Rosa, si sigue adelante con esto, voy a tener que defenderme legalmente. Y eso significa que voy a tener que decir cosas sobre usted que no van a ser agradables. ¿Me estás amenazando? No, solo le estoy explicando las consecuencias. ¿Y qué vas a decir? ¿Que soy una madre que confió en su hija? ¿Que trabajé toda mi vida para darle todo a mi familia? Voy a decir que usted sabía perfectamente lo que estaba firmando. Que incluyó esa cláusula a propósito para tendernos una trampa. Perfecto. Dilo. A ver si el juez tiene más simpatía por un abogado que estafó a una anciana o por una anciana que se protegió de una estafa. Diego se quedó callado. No tienes nada más que decir, Diego. Señora Rosa, esto no va a terminar bien para nadie. Ya no terminó bien para mí desde el momento en que ustedes se robaron mi dinero. Ahora es su turno de sufrir las consecuencias. Verónica volvió a tomar el teléfono. Mamá, te estás equivocando. Cuando todo esto termine, vas a arrepentirte. Lo único de lo que me arrepiento es de haber sido tan ingenua durante tanto tiempo. Soy tu única hija. Y yo era tu única madre. Pero eso no te importó cuando decidiste robarme. No te robé. Adiós, Verónica. Nos vemos en el tribunal. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cama, temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en mi vida, le había plantado cara a mi hija. Por primera vez, no me había dejado manipular. Juana tenía razón. Ya era hora de que sacara las uñas. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no contesté. Siguió sonando durante una hora, pero yo no me moví de mi posición. Se había acabado el tiempo de las súplicas y las manipulaciones. Ahora era tiempo de justicia. 2 días después de esa llamada, Verónica y Diego regresaron al país. Adrián me había advertido que intentarían contactarme directamente, así que cuando escuché el auto estacionándose frente a mi casa ese jueves por la tarde, ya sabía quiénes eran. Los vi a través de la ventana. Verónica se bajó del taxi con una maleta pequeña, vestida con ropa cara que yo había pagado sin saberlo. Diego la siguió, con esa cara de preocupación que ya no me engañaba. Se veían bronceados, descansados, como 2 personas que habían estado de vacaciones eternas. Tocaron el timbre insistentemente. Después empezaron a golpear la puerta. «Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar», gritaba Verónica. Yo me quedé sentada en mi sala, sin moverme. Había decidido no abrir. Adrián me había aconsejado que cualquier conversación que tuviera con ellos debía ser en presencia de testigos, o mejor aún, en su oficina. «Mamá, sé que estás ahí. Tu vecina nos dijo que llegaste hace 1 hora». Maldita vecina chismosa. Pero no iba a ceder. Ya no más. «Rosa». Ahora era Diego quien gritaba. «Solo queremos explicarle lo que pasó. 5 minutos». Los golpes se hicieron más fuertes.
Verónica empezó a llorar, esos sollozos dramáticos que había usado toda su vida para conseguir lo que quería. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Sí podía. Y lo estaba haciendo. Los gritos y golpes continuaron durante media hora. Algunos vecinos salieron a mirar, pero nadie intervino. Finalmente, escuché que se alejaban. Mi teléfono sonó inmediatamente. Mamá, esto es ridículo. Abre la puerta y hablemos como personas civilizadas. No tengo nada que hablar contigo, Verónica. Sí tienes. Tienes que escuchar nuestra versión. Ya conozco su versión. Son unos mentirosos y unos ladrones. Mamá. No me digas mamá. Las madres son para los hijos que las respetan. Yo te respeto. Robarme es respetarme. Ya te dije que no te robamos. Entonces devuélveme mi dinero. Ahora mismo. Es complicado. ¿Qué es complicado? Ya se lo gastaron todo. No, no es eso. Es que está invertido. ¿Invertido en qué? En sus vacaciones en Cancún. Mamá, hicimos algunas inversiones que van a generar más dinero. En unos meses vas a tener el doble. Verónica, ¿realmente crees que soy tan estúpida? No eres estúpida. Es que no entiendes de finanzas. Entiendo lo suficiente para saber que me robaron. Basta de decir que te robamos. Entonces dime cómo le llamas tú a tomar dinero ajeno bajo engaños. Silencio. Verónica, quiero que me escuches muy bien. Mañana a las 3 de la tarde tengo cita con mi abogado. Si ustedes quieren hablar, van a tener que hacerlo ahí, con testigos presentes. ¿Tu abogado? Sí, mi abogado. ¿Creías que iba a quedarme de brazos cruzados? Mamá, no necesitas abogados. Somos familia. La familia no se roba entre sí, Verónica. Está bien. Iremos con tu abogado. Pero después de eso cancelas toda esta locura. Eso lo vamos a ver. Colgué y llamé inmediatamente a Adrián para contarle que habían regresado. Perfecto, me dijo. Esperaba que vinieran a buscarla. ¿Qué le dijeron? Las mismas mentiras de siempre. Que no me robaron, que el dinero está invertido, que van a devolverme el doble. Clásico. ¿Aceptaron venir a mi oficina? Sí, mañana a las 3. Excelente. Voy a tener todo preparado. Los contratos de devolución del dinero, los acuerdos extrajudiciales y las alternativas penales si no cooperan. ¿Crees que van a devolver el dinero? Sinceramente, no lo creo. Pero van a tener que explicar dónde está y por qué no pueden devolverlo. Esa noche no pude dormir. Mañana vería a mi hija cara a cara por primera vez desde que me había robado. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo tendría el control. Al día siguiente llegué a la oficina de Adrián, 15 minutos antes de la cita. Juana había insistido en acompañarme, y yo se lo agradecía. Necesitaba tener a alguien de mi lado. ¿Está lista, señora Rosa?, me preguntó Adrián. Más que lista. Recuerde, no se deje llevar por las emociones. Manténgase firme en los hechos. No se preocupe. Ya se me acabó la paciencia para las manipulaciones. A las 3 en punto exactas, llegaron Verónica y Diego. Verlos entrar a esa oficina me produjo una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Dolor porque eran las dos personas en las que más había confiado, y satisfacción porque finalmente iban a tener que enfrentar las consecuencias. Verónica se veía nerviosa. Ya no tenía esa seguridad arrogante de siempre. Diego, por el contrario, mantenía su pose de abogado profesional, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Mamá, dijo Verónica, intentando abrazarme. Siéntense, les dije, sin levantarme de mi silla. Rosa, creo que deberíamos hablar en privado primero, dijo Diego. No, intervino Adrián. Cualquier conversación que tengan va a ser aquí, en mi presencia, y va a quedar registrada. Diego miró alrededor de la oficina, evaluando la situación. ¿Están grabando esto? Sí, respondió Adrián. Por protección legal de todos los involucrados. Mamá, Verónica se sentó frente a mí,
sé que estás molesta, pero podemos arreglar esto. ¿Cómo? Devolviendo el dinero poco a poco. No todo de una vez, pero podemos hacer un plan de pagos. ¿En cuánto tiempo? Verónica miró a Diego, buscando ayuda. Digamos que en 2 años, dijo Diego. 2 años. Me levanté de la silla, furiosa. Ustedes se robaron $200,000 y quieren pagarlos en 2 años. Es que no tenemos todo el dinero líquido en este momento, explicó Diego. ¿Dónde está? Hicimos algunas inversiones. Basta de mentiras, grité. Quiero saber exactamente dónde está cada centavo de mi dinero. Adrián puso una carpeta sobre la mesa. Tenemos el reporte detallado de todos sus gastos en Cancún. $57,000 en una semana. Verónica se puso pálida. ¿Cómo conseguiste eso? Con un investigador privado, respondí. El mismo que los encontró. Mamá, esos gastos eran necesarios. Teníamos que mantener las apariencias para cerrar algunas inversiones. ¿Qué inversiones, Verónica? Muéstrame los papeles. Es que están en proceso. Mentirosa. Diego intervino. Señora Rosa, entiendo que esté molesta, pero las acusaciones no nos van a llevar a ningún lado. ¿Acusaciones? Son hechos. Ustedes se robaron mi dinero. No nos robamos nada. Hubo un malentendido sobre los términos del préstamo. Adrián sonrió. ¿Un malentendido? Como el malentendido de incluir a Diego como codeudor responsable. Diego se tensó. Esa cláusula fue incluida sin nuestro conocimiento. ¿Sin su conocimiento? Usted firmó el contrato. Firmé confiando en que mi suegra no nos iba a tender una trampa. La trampa se la tendieron ustedes a ella, gritó Juana, que hasta ese momento había permanecido callada. ¿Y usted quién es?, preguntó Diego con desprecio. Soy la prima de Rosa. Y alguien que sí sabe lo que es la lealtad familiar. Miren, dijo Adrián, tomando el control de la situación. Podemos seguir discutiendo quién engañó a quién, o podemos ir al grano. ¿Van a devolver el dinero o no? Verónica y Diego se miraron. Necesitamos tiempo, dijo finalmente Verónica. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Para conseguir $200,000. Sí. Adrián negó con la cabeza. No es aceptable. Según la cláusula del contrato, Diego debe pagar la totalidad inmediatamente. Pero no tengo $200,000, protestó Diego. Entonces vamos a embargar todo lo que tenga hasta cubrir la deuda. Eso es abuso. Abuso es lo que ustedes le hicieron a mi cliente. La reunión se estaba poniendo tensa. Verónica empezó a llorar otra vez. Mamá, por favor. Soy tu única hija. Y yo era tu única madre. Pero eso no te importó. Sí me importa. Entonces, ¿dónde está mi dinero? Verónica no pudo responder. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz, y ella no tenía más excusas. El silencio en la oficina de Adrián era ensordecedor. Verónica había dejado de llorar y me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era la niña manipuladora que siempre conseguía lo que quería con lágrimas. Era una mujer atrapada en sus propias mentiras, sin salida. Última oportunidad, dijo Adrián con voz firme. ¿Van a devolver el dinero voluntariamente o procedemos con el embargo? Diego se aflojó la corbata, sudando. Señora Rosa, usted no entiende. Si nos embargan todo, nosotros también vamos a quedar en la ruina. ¿Y a mí qué me importa?, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ustedes no pensaron en mi ruina cuando se robaron mi dinero. Pero somos familia, gritó Verónica desesperada. La familia que yo conocía murió el día que decidiste robarme. Verónica se levantó de la silla, furiosa. Está bien. Si quieres ser así, vamos a pelear. Pero no esperes que vuelva a hablarte en mi vida. No esperaba que lo hicieras. Ya aprendí quién eres realmente. No sabes quién soy. Toda mi vida tuve que vivir con la vergüenza de tener una madre pobre. Todas mis amigas se burlaban de mí. Y por eso me robaste. Te tomé prestado dinero que nunca habías tenido.
Te hice un favor. Las palabras de Verónica me cayeron como bofetadas. Después de 30 años, finalmente estaba mostrando su verdadero rostro. No había arrepentimiento, no había amor, solo resentimiento y justificaciones. Un favor, murmuré. Sí. Toda mi vida tuve que fingir que no me avergonzaba de ti. Tú con tus manos sucias de limpiar casas ajenas, tú con tu ropa barata, tú con tu casa miserable. Juana se levantó como un resorte. Basta. No le hables así a tu madre. Tú no te metas. Esto es entre mi madre y yo. Tu madre se mató trabajando para darte todo, gritó Juana. Se privó de comer para que tú tuvieras ropa bonita. Nadie le pidió que hiciera eso. Por supuesto que se lo pediste. Toda la vida le pediste más y más. Diego intentó calmar a Verónica. Cálmate, estás diciendo cosas de las que te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir de nada. Ya era hora de decir la verdad. La verdad. Me levanté lentamente, sintiendo como algo se rompía para siempre en mi pecho. La verdad es que te avergonzabas de mí. Sí, me avergonzaba. Cuando mis amigas preguntaban a qué se dedicaba mi madre, yo inventaba mentiras. ¿Qué mentiras? Les decía que eras administradora de un hotel, que por eso siempre estabas limpiando. Cada palabra era como un cuchillo. Durante 30 años había creído que criaba a una hija que me amaba, que estaba orgullosa de mí. Resulta que había criado a una extraña que se avergonzaba de su propia madre. Verónica, dije con una calma que no sentía, quiero que te vayas. ¿Qué? Que te vayas. Y que no vuelvas nunca más a mi casa. Mamá. No soy tu mamá. Las madres son para los hijos que las aman y las respetan. Tú solo eres una extraña que se aprovechó de mi cariño. Verónica se quedó boquiabierta. Por primera vez en su vida, sus lágrimas no estaban funcionando. No puedes decir eso. Acabo de decirlo. Soy tu única familia. No. Mi familia es la gente que me ama como soy. Mi familia es Sandra, es Juana, es Ofelia. Tú solo eres una desconocida que comparte mi sangre. Diego se acercó a Adrián. ¿Y qué pasa con la demanda? Sigue adelante, respondió Adrián. A menos que paguen la totalidad de la deuda en las próximas 24 horas. 24 horas. Eso es imposible. Entonces mañana empezamos con los embargos. Verónica me miró una última vez, buscando algún rastro de la madre que había manipulado durante 30 años. Pero esa mujer ya no existía. Te vas a arrepentir, me dijo con veneno en la voz. Lo único de lo que me arrepiento es de haberte criado mal. Pero ese error ya no lo puedo corregir. Cuando seas vieja y estés sola, no vengas buscándome. Ya soy vieja, Verónica, y nunca he estado menos sola en mi vida. Salieron de la oficina dando un portazo. Juana me abrazó inmediatamente. Rosa, estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué? Por perder a mi única hija. Por salvarte de una hija que no te merecía. Adrián guardó los papeles. Señora Rosa, ¿está segura de que quiere seguir adelante? Más segura que nunca. Muy bien. Mañana a primera hora inicio los embargos. Al día siguiente, Diego recibió la orden de embargo. Su cuenta bancaria fue congelada, su auto fue embargado, y su apartamento fue puesto en remate. En menos de una semana, habían perdido todo lo que tenían. Verónica intentó llamarme varias veces, pero ya había cambiado mi número. También vino a mi casa, pero yo no abrí la puerta. Se había acabado el tiempo de las súplicas y las manipulaciones. El proceso legal duró 3 meses. Al final, recuperé $160,000 de los $200,000 que me habían robado. El resto se había gastado en sus lujos, pero Adrián logró que Diego fuera sentenciado a 2 años de prisión por fraude agravado. Verónica no fue a la cárcel porque técnicamente no había firmado nada, pero quedó marcada legalmente como cómplice. Su reputación quedó arruinada, su matrimonio se destruyó, y tuvo que regresar a vivir con los padres de Diego, que la culpaban por haber metido a su hijo en problemas. Con el dinero que recuperé, hice algo que nunca pensé que podría hacer. Dejé de limpiar casas. A los 66 años, por primera vez en mi vida,
pude descansar. Juana me ayudó a encontrar un apartamento pequeño, pero bonito en un barrio seguro. Por primera vez, tenía muebles nuevos, ropa nueva, y la tranquilidad de saber que nadie me iba a robar. También me uní a un grupo de señoras de la tercera edad que se reunían todos los miércoles para tejer y conversar. Ahí conocí a mujeres que habían pasado por situaciones similares, hijos ingratos que se habían aprovechado de ellas. Ya no me sentía tan sola. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Verónica. Decía que estaba arrepentida, que había aprendido la lección, que quería reconstruir nuestra relación. La carta terminaba diciendo: «Sigue siendo mi madre, y yo sigo siendo tu hija». Leí la carta una sola vez y la tiré a la basura. No era mi hija. Mi hija habría estado orgullosa de tener una madre trabajadora. Mi hija nunca me habría robado. Mi hija me habría amado por lo que era, no se habría avergonzado de mí. Un año después, estaba cenando en casa de Sandra cuando su nieta de 15 años me preguntó: «Abuela Rosa, ¿es cierto que trabajaste limpiando casas para mantener a tu familia?» «Sí, mija. Durante más de 30 años. ¿Y no te daba vergüenza?» «Todo lo contrario. Me daba mucho orgullo. El trabajo honesto nunca da vergüenza». La niña me sonrió. «Cuando sea grande, quiero ser trabajadora como tú». En ese momento entendí que había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi dignidad. Ya no tenía que esconder quién era, ya no tenía que disculparme por mi trabajo, ya no tenía que cargar con la vergüenza ajena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva cama, en mi nuevo apartamento, rodeada de mis propias cosas compradas con mi propio dinero, me miré al espejo. «Nunca más», me dije. «Nunca más voy a permitir que alguien se aproveche de mi amor». Y por primera vez en 66 años, me sentí completamente en paz conmigo misma. Al final, Verónica tenía razón en una cosa: nunca más volví a buscarla. Porque ya había encontrado algo mejor. Me había encontrado a mí misma.